El Consejo Galáctico, una vasta e intrincada asamblea de las especies más poderosas de la galaxia, siempre se había considerado a sí mismo como la autoridad indiscutible en todos los asuntos de civilización durante siglos. Gobernaban con mano firme, sus decisiones calculaban su gobierno impecable. Estaba compuesto por representantes de planetas con civilizaciones avanzadas donde la paz y el progreso eran primordiales. Cada especie aportaba conocimientos únicos, tecnologías y perspectivas avanzadas. Colectivamente, categorizaban los planetas, evaluando su viabilidad para la vida, sus amenazas potenciales y su papel dentro del sistema galáctico más amplio. En este día en particular, las cámaras del Consejo bullían con las discusiones habituales. Diplomáticos y científicos de toda la galaxia se reunieron para deliberar sobre las clasificaciones planetarias y los diversos temas del día. Entre las innumerables evaluaciones planetarias, se planteó la Tierra, un planeta ubicado en un rincón remoto de la galaxia, en gran parte durante la mayor parte de la historia galáctica. Al principio, la Tierra parecía insignificante. Otro pequeño mundo con una civilización relativamente joven. Sin embargo, informes dispersos de exploradores, traidores y científicos rebeldes pintaron una imagen mucho más alarmante. Un murmullo recorrió las cámaras del Consejo cuando el archivo de la Tierra apareció en las pantallas huecas. El representante que lo presentó inicialmente habló con desdén, insinuando que probablemente era un error siquiera considerarlo digno de mención. Sin embargo, a medida que se analizaban los datos, la curiosidad se convirtió en incredulidad. Los informes indicaban que existían colonias humanas en algunas de las condiciones más duras imaginables, lugares donde ninguna otra especie se atrevía a establecerse, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. El Consejo estaba intrigado, pero escéptico. Que una especie de un planeta tan remoto lograra sobrevivir en entornos hostiles no se ajustaba a sus expectativas. Después de todo, la Tierra estaba clasificada como un planeta estándar de clase 5, donde existía algo de vida, pero nada significativo podría haber evolucionado. No obstante, la curiosidad los llevó a enviar una misión de investigación compuesta por un equipo de científicos de élite de diversas especies. Se encargó de investigar el entorno terrestre y las condiciones en las que vivían los humanos. La misión para llegar a la Tierra comenzó silenciosamente con un simple descubrimiento. Sin embargo, lo que encontraron rompió todas las expectativas. El entorno terrestre era brutal. Desastres naturales ocurrían con una frecuencia alarmante, volcanes entraban en erupción con regularidad, terremotos sacudían continentes y patrones climáticos extremos azotaban el planeta. La vida silvestre fue otra sorpresa, depredadores de ápice que desafiaban la clasificación, insectos que transmitían enfermedades letales, plantas que podían matar con solo tocar la tierra, el mar y el cielo estaban plagados de peligros mucho más allá de lo que los científicos habían imaginado. El equipo de investigación profundizó en el examen de los hábitats y asentamientos humanos en todo el planeta. Esperaban encontrar una especie que apenas se mantenía a flote, luchando por sobrevivir ante las abrumadoras adversidades. En cambio, encontraron ciudades avanzadas, maravillas tecnológicas y un pueblo que no solo se había adaptado, sino que había dominado su entorno. La especie humana había evolucionado bajo una presión implacable, utilizando su ingenio para superar incluso los desafíos más mortíferos que habían construido. Las ciudades cercanas a volcanes activos desarrollaron sistemas de alerta temprana para terremotos y utilizaron la ciencia para defenderse de los elementos hostiles del planeta. El equipo también observó el comportamiento humano en condiciones extremas. En una ocasión, presenciaron un huracán masivo que se esperaba que arrasara ciudades enteras. La respuesta fue diferente a todo lo que habían visto en otras especies. En lugar de evacuar en pánico, los humanos contaban con sistemas, equipos de rescate, defensas tecnológicas y planes de supervivencia. Su resiliencia no era solo una cuestión de fuerza física o inteligencia, sino que estaba profundamente arraigada en su cultura. Los peligros de la Tierra se habían convertido en parte de ellos, moldeando su identidad. Cuando el equipo de investigación regresó al Consejo Galáctico, informaron con asombro e incredulidad que sus hallazgos fueron más que impactantes. Detallaron la gran cantidad de factores que amenazaban la vida. La Tierra. Enumerando todo, desde desastres naturales mortales hasta la peligrosa fauna y flora según todos los estándares galácticos, la Tierra. Debería haber sido un mundo mortal inhabitable, pero los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Los miembros del Consejo escucharon en un silencio atónito, muchos de ellos incapaces de comprender la resiliencia necesaria para prosperar en un lugar así. Mientras se presentaba el informe, los miembros del Consejo comenzaron a comparar la Tierra con otros planetas que tenían condiciones mucho menos extremas. Algunos de estos planetas
Se consideraban inhabitables para formas de vida avanzadas. Sin embargo, aquí estaba la Tierra, un planeta que excedía todos los umbrales de peligro conocidos y sus habitantes estaban prosperando. El depósito de JX era asombroso. Comenzaron a preguntarse, ¿cómo pudo una especie evolucionar en un lugar así? ¿Cómo podrían no solo sobrevivir, sino crecer y expandirse? La curiosidad inicial del Consejo se convirtió en profunda preocupación. El debate que siguió fue intenso. Algunos miembros del Consejo argumentaron que los humanos deberían ser considerado un aliado valioso. Su resiliencia y fuerza podrían beneficiar a la galaxia. Sin embargo, otros veían a los humanos como una amenaza impredecible. Si pudieran soportar, ¿de qué más serían capaces? ¿Se conformarían con permanecer en su planeta aislado o buscarían expandirse por la galaxia, trayendo consigo su violenta adaptabilidad? El Consejo estaba dividido. Al final, el Consejo Galáctico se enfrentó a una difícil decisión. ¿Podía confiarse en la humanidad o eran demasiado peligrosos para dejarlo sin control? La Tierra era diferente a todo. Nunca antes se habían encontrado con un planeta donde cada elemento parecía diseñado para matar. Sin embargo, la vida que allí evolucionó había aprendido a desafiar las probabilidades y las formas en que ninguna otra especie tuvo que abandonar a la humanidad. Solitaria podría significar permitir que una fuerza poderosa e impredecible crezca sin control. Sin embargo, actuar contra ellos podría desencadenar un conflicto que el Consejo no estaba seguro de poder ganar. Por ahora, la Tierra seguía siendo un factor impredecible para el Consejo, un mundo que desafiaba su comprensión. Y desafiaron su dominio al levantarse la sesión. Una sensación de inquietud se apoderó de las cámaras del Consejo. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué sería de la Tierra y, más importante aún, de la humanidad? La galaxia nunca había visto nada parecido, y el Consejo sabía que debía actuar con cautela. La Tierra había sido declarada un mundo mortal, pero el verdadero peligro no era el planeta, sino las personas que lo llamaban hogar. La evolución humana comenzó en un entorno donde la supervivencia no era solo un desafío, sino una necesidad desde el principio. Las condiciones de la Tierra distaban mucho de ser ideales. En sus inicios, los humanos se enfrentaban a constantes amenazas no solo de los elementos, sino también de las criaturas. Compartían su mundo con depredadores masivos. Los climas rigurosos y la violenta actividad geológica eran realidades cotidianas. A diferencia de muchas especies de otros planetas que se desarrollaron en entornos relativamente estables, los humanos evolucionaron en uno de los ecosistemas más inestables imaginables. Esto los obligó a adaptarse rápidamente, tanto física como mentalmente. Los primeros años de la Tierra se caracterizaron por una volatilidad extrema. Hubo periodos de intensa actividad volcánica que arrojaron ceniza a la atmósfera, hundiendo al planeta en largos periodos de frío. Siglos atrás, cada uno más brutal que el anterior. Los terremotos transformaron la Tierra y los tsunamis aniquilaron las poblaciones costeras. Para una especie menor, estos eventos habrían significado la extinción, pero para los humanos se convirtieron en oportunidades para evolucionar y fortalecerse. El frío les enseñó a buscar calor a través del fuego. Los paisajes cambiantes los obligaron a desplazarse, explorar y aprender a navegar por lo que se conoce como. Milenios después, los humanos comenzaron a usar su entorno a su favor. Aprendieron a manipular su entorno de maneras que ninguna otra especie podía. Cuando la comida escaseaba, cazaban juntos, trabajando en equipo y desarrollando estrategias complejas. El duro sol les enseñó a construir refugios. El frío gélido los impulsó a desarrollar ropa y técnicas para fabricar abetos. Cada desafío que la Tierra les presentaba solo parecía impulsarlos aún más hacia el progreso. Con el tiempo, pasaron de estar a merced de su entorno a dominarlo. Lo que distinguió a los humanos fue su capacidad de adaptación, no solo física sino tecnológica. Aprendieron a fabricar herramientas de piedra y, finalmente, de metal. Con cada innovación, encontraron maneras de conquistar nuevas amenazas. Los animales peligrosos de la Tierra, antes temidos, se convirtieron en depredadores, fuentes de alimento y ropa. El clima impredecible, desde los monzones hasta las sequías, impulsó a los humanos a desarrollar sistemas de agricultura y riego que aseguraron su supervivencia. Incluso en los entornos más áridos, su ingenio convirtió los desafíos de la Tierra en sus mayores fortalezas. Sin embargo, no fueron solo sus adaptaciones físicas o tecnológicas las que permitieron a los humanos prosperar, sino también su mentalidad. La infinidad de peligros del planeta les inculcó un esfuerzo incansable por sobrevivir y superarse. A diferencia de las especies de planetas más pacíficos,
Los humanos no consideraban la supervivencia como algo dado. Comprendieron desde sus primeros días que la muerte siempre acechaba a los desprevenidos. Esta conciencia los condujo a una mentalidad cultural donde nada se daba por sentado y todo éxito se lograba mediante el esfuerzo, la resistencia y, cuando era necesario, la agresión psicológica. Los humanos desarrollaron una resiliencia que inquietaba al Consejo Galáctico. Otras especies, especialmente las de planetas más estables, carecían de este instinto de supervivencia arraigado. Vivían sin el miedo constante al desastre, sin la necesidad de luchar por cada recurso. Pero los humanos prosperaron en esta incertidumbre. Habían construido civilizaciones enteras en lugares donde ninguna otra especie se atrevería a vivir, desiertos, montañas, incluso cerca de volcanes activos. Donde otras especies habrían visto una muerte segura, los humanos vieron una oportunidad. El Consejo Galáctico, en su arrogancia, había creído que los humanos eran primitivos porque provenían de un mundo caótico y peligroso, pero no habían comprendido el alcance total de lo que ese caos había forjado. Las condiciones de la Tierra habían moldeado a la humanidad en una especie que se negaba a rendirse sin importar las probabilidades. Se enfrentaron a la muerte tan a menudo que se convirtió en una parte natural de la vida, algo para lo que estar preparado, pero no temer. Esta mentalidad era ajena al Consejo, donde muchas especies veían el peligro como algo que había que evitar a toda costa. Mientras el Consejo debatía los peligros de las fuerzas naturales de la Tierra, no comprendieron la amenaza más profunda que representaban los propios humanos. La fortaleza psicológica que la Tierra les había inculcado convirtió a los humanos en una de las especies más formidables de la galaxia. No solo soportaban las dificultades, sino que prosperaban gracias a ellas. El Consejo se dio cuenta de que los humanos nunca se rendirían ante un desafío, lo que los hacía impredecibles y potencialmente incontrolables. Se hicieron comparaciones con especies de otros planetas. Los miembros más resistentes del Consejo provenían de mundos que, en comparación con la Tierra, eran prácticamente el paraíso. Sus mayores dificultades implicaban pequeños cambios ambientales o depredadores que podían ser fácilmente burlados. Estas especies se habían vuelto complacientes con su seguridad. Habían avanzado tecnológicamente, pero carecían del fuego que provenía de luchar por la supervivencia a cada paso. Los humanos, por otro lado, se habían forjado en un crisol de peligros, y esto se reflejaba en su cultura, sus innovaciones y su disposición a asumir riesgos. Las especies de los planetas más estables del Consejo habían desarrollado tecnologías avanzadas para prevenir desastres o evitar conflictos por completo. Utilizaban la diplomacia, el comercio y la cooperación para garantizar la paz. Los humanos también utilizaban todo esto, pero también comprendían que a veces sobrevivir significaba luchar. La Tierra les había enseñado que no todas las amenazas se podían negociar ni todos los desafíos se podían esquivar. A veces, la fuerza bruta era necesaria, y cuando se trataba de eso, los humanos no dudaban. Mientras el Consejo continuaba examinando a la humanidad, se sentían cada vez más incómodos con lo que descubrieron. Se trataba de una especie que nunca había conocido la paz por mucho tiempo, un pueblo que había luchado contra su entorno y entre sí durante milenios, pero en lugar de derrumbarse bajo la presión, se habían vuelto más fuertes y adaptables. Siempre estaban preparados para la siguiente. Desastre. La próxima guerra. El próximo desafío. Ninguna otra especie en la galaxia tenía este nivel de preparación. Y no era solo una cuestión de tecnología o recursos, era una mentalidad. Los representantes del Consejo, especialmente aquellos de los planetas más avanzados y pacíficos, encontraron desconcertante el enfoque de la vida de la humanidad. La idea de prosperar en el caos, de aceptar el conflicto cuando fuera necesario, era algo que no podían comprender completamente. Sus propias sociedades se habían construido sobre la paz y la estabilidad, valores que creían universales, pero los humanos habían construido su civilización sobre la supervivencia, y sus valores reflejaban que el Consejo se dio cuenta de que la Tierra había creado algo peligroso, algo que podía convertirse en un valioso aliado o en un enemigo catastrófico. A medida que el Consejo se liberaba, se enfrentaban a una verdad incómoda. La resiliencia de la humanidad no era solo física, sino psicológica, profundamente arraigada en su experiencia en la Tierra. Habían aprendido a sobrevivir frente a adversidades insuperables, y esto los convertía en una de las especies más peligrosas del mundo. La pregunta ahora era si este peligro podía controlarse o si se volvería inalcanzable para el Consejo con cada momento que pasaba. El miedo del Consejo crecía. Habían venido a estudiar la Tierra para comprender su entorno y su gente, pero lo que encontraron fue una especie que dominaba el arte de la supervivencia, una especie que podía aprovechar las condiciones más adversas. Ahora, el Consejo debía decidir cómo proceder,
sabiendo que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni su fuerza, sino su inquebrantable voluntad de sobrevivir. El Consejo Galáctico, ahora plenamente consciente de la resiliencia de la humanidad y de las duras condiciones de la Tierra, se encontraba en una encrucijada. Tras estudiar a los humanos en su planeta, el Consejo comprendió que la Tierra era más que un mundo peligroso, era un caldo de cultivo para una especie capaz de prosperar en la adversidad. Esta comprensión condujo a una conclusión inevitable. El Consejo debía actuar antes de que la humanidad se convirtiera en una amenaza para el equilibrio de la galaxia. No podían permitirse dejar sin control a una especie tan poderosa e impredecible. La respuesta del Consejo fue rápida. Idearon un plan para afirmar el control sobre la Tierra a través de canales diplomáticos, con la esperanza de imponer su voluntad sin provocar un conflicto directo. Su estrategia era simple: ofrecer a la humanidad alianzas, acuerdos comerciales y avances tecnológicos, todo bajo la apariencia de cooperación, pero ocultos en estas ofertas. Se trataba de acuerdos restrictivos que limitarían la expansión humana en el espacio, limitarían sus capacidades militares y sutilmente pondrían la Tierra bajo el control del Consejo. Para el Consejo, este enfoque parecía infalible. Después de todo, muchos otros planetas habían aceptado voluntariamente acuerdos similares integrándose en la comunidad galáctica con mínima resistencia. Sin embargo, los líderes humanos no se dejaban influir tan fácilmente. Desde hacía tiempo sospechaban que el Consejo Galáctico veía a la Tierra con cautela, si no con miedo absoluto, cuando llegaron los diplomáticos del Consejo. Con sus ofertas, la respuesta humana fue mesurada, pero los escépticos líderes de la Tierra revisaron los tratados propuestos e identificaron rápidamente las restricciones ocultas. Quedó claro que la verdadera intención del Consejo no era la cooperación, sino el control. La historia de la humanidad, superando la opresión y las amenazas externas, les había enseñado a reconocer los sutiles intentos de dominio, y esto no fue diferente. Las reuniones diplomáticas iniciales fueron tensas. Los representantes del Consejo, acostumbrados a planetas ansiosos por unirse a su sociedad avanzada, se encontraron con un nivel de desafío inesperado. Los negociadores humanos, curtidos por siglos de conflicto geopolítico en la Tierra, eran hábiles para abordar tales preguntas. Cuestionaron cada cláusula, desafiaron cada restricción y dejaron claro que la Tierra no aceptaría nada que comprometiera su autonomía. Los diplomáticos del Consejo, frustrados por la resistencia de la humanidad, se encontraron en un punto muerto mientras las negociaciones se prolongaban. El Consejo decidió. Para intensificar sus esfuerzos, creían que una demostración de su superioridad tecnológica convencería a la humanidad de reconsiderar la decisión del Consejo Galáctico. Después de todo, poseían tecnología que superaba con creces cualquier desarrollo humano. Desplegaron una flota de naves en la órbita terrestre, posicionándolas como recordatorio del poder del Consejo. El mensaje era claro: la humanidad era un pez pequeño en un estanque mucho más grande y debían alinearse. Pero la respuesta de la humanidad no fue la que el Consejo esperaba. En lugar de intimidarse, los líderes de la Tierra interpretaron la demostración como un acto de agresión. Consideraron la flota del Consejo como una amenaza velada y no estaban dispuestos a respaldarla. En respuesta, la humanidad movilizó sus propias fuerzas militares, demostrando que, si bien no poseían el mismo nivel de tecnología, estaban lejos de ser indefensas. Naves humanas equipadas con armas desarrolladas a lo largo de siglos de guerra y conflicto tomaron posiciones estratégicas alrededor de la Tierra, listas para defender el planeta si era necesario. El Consejo quedaron desconcertados por la demostración de fuerza. No esperaban que la humanidad tuviera capacidades militares tan avanzadas, especialmente dada la relativamente reciente entrada de la Tierra en la exploración espacial. Sin embargo, el historial de conflictos de la humanidad los había impulsado a innovar rápidamente, mientras que sus naves no eran tan avanzadas tecnológicamente como las del Consejo. Eran formidables por sí mismas. El Consejo Galáctico, por primera vez en su historia, se encontró frente a una especie que no se dejaba intimidar por su tecnología superior. Las tensiones se intensificaron a medida que ambos bandos estaban al borde del conflicto. El Consejo se dio cuenta de que una confrontación militar directa con la humanidad podría resultar en pérdidas significativas. Reconsideraron su enfoque. Lo último que el Consejo quería era desencadenar una guerra a gran escala con una especie tan impredecible como la humanidad, pero tampoco podían permitirse que la Tierra creciera sin control. El Consejo necesitaba encontrar una solución que neutralizara la amenaza sin desencadenar una guerra. La humanidad, por su parte, se mantuvo firme. Los líderes de la Tierra estaban dispuestos a negociar, pero solo en sus propios términos. Dejaron claro que cualquier acuerdo con el Consejo tendría que respetar la soberanía de la humanidad y permitir el
Continuo desarrollo tecnológico y militar. El Consejo Galáctico se enfrentó a la realidad de que la humanidad no sería fácilmente controlada. No tuvo más remedio que entablar negociaciones más genuinas. A medida que se reanudaban las discusiones, el Consejo cambió su enfoque en lugar de intentar restringir a la humanidad. Comenzaron a explorar maneras de integrar la Tierra en la comunidad galáctica sin disminuir su potencial. propusieron Iniciativas conjuntas de investigación, alianzas militares y acuerdos comerciales que beneficiarían a ambas partes en estas negociaciones revisadas. El Consejo reconoció las fortalezas de la humanidad en lugar de intentar suprimirlas. Se dieron cuenta de que la humanidad, con su combinación única de resiliencia, adaptabilidad e ingenio, podría convertirse en un valioso aliado en la galaxia si se manejaba correctamente. Con el tiempo, las tensiones entre la Tierra y el Consejo comenzaron a disminuir. Ambos bandos comprendieron que el conflicto conduciría a la devastación, y la cooperación ofreció un camino más prometedor para el Consejo Galáctico. Una vez decidido a controlar a la humanidad, ahora buscaba formar una alianza. La humanidad, reconociendo los beneficios de unirse a la comunidad galáctica más amplia, aceptó con cautela las ofertas revisadas del Consejo, pero los líderes de la Tierra permanecieron vigilantes, sabiendo que el miedo del Consejo a la humanidad no había desaparecido. Se firmaron los acuerdos, pero la tensión subyacente persistía cuando el Consejo retiró su flota de la órbita terrestre. La sensación de alivio era palpable, pero también lo era la comprensión de que este no era el final de la historia. La humanidad había demostrado que no se dejaría intimidar y el Consejo había aprendido una valiosa lección: la Tierra no era un planeta para subestimar. El equilibrio de poder había cambiado ligeramente, pero el futuro era incierto. El Consejo sabía que mientras la humanidad continuara creciendo y expandiéndose, estar siempre atentos, calculando si la alianza valía la pena el riesgo, y la humanidad, tras haber superado este último desafío, comprendió que su lugar en la galaxia seguía evolucionando. Habían asegurado su autonomía por ahora, pero sabían que la galaxia estaba llena de desafíos futuros. La Tierra había sido clasificada como un mundo mortal y sus habitantes le habían mostrado a la galaxia por qué. Al hacerlo, también se aseguraron de que su destino nunca estuviera completamente en sus manos. El Consejo Galáctico, a pesar de todo su poder, ahora veía a la humanidad tanto como un activo como una amenaza potencial. Por lo tanto, la precaria alianza entre la Tierra y la galaxia continuaba, con ambas partes preparándose para lo que fuera que el futuro les deparara. El Consejo Galáctico había llegado a un punto crítico. Habían intentado la diplomacia, habían intentado afirmar su dominio mediante demostraciones de poder militar, pero nada de eso había funcionado como esperaban. La Tierra había demostrado ser no solo resistente, sino ferozmente independiente. El Consejo se encontraba en una posición precaria, se enfrentaban a una especie que no les temía y que, de hecho, podría eventualmente superarlos si no se controlaba. Era una situación que el Consejo nunca antes había visto. A medida que continuaban las discusiones en las cámaras del Consejo, se hizo evidente que el miedo a la humanidad crecía. Nunca se habían enfrentado a una especie como esta. La mayoría de los planetas se habían alineado tras ver el poder del Consejo Galáctico. Habían aceptado su lugar en la galaxia amplia y habían permitido que el Consejo guiara su desarrollo tecnológico y social. Pero la Tierra, el llamado mundo de la muerte, se había negado a ser intimidada. En lugar de buscar aprobación, habían declarado con valentía su autonomía, y lo que era más preocupante, tenían el poder para respaldarla. Los miembros del Consejo estaban divididos. Algunos aún creían que la humanidad podría ser un activo, un aliado potencial en los futuros conflictos de la galaxia. Sin embargo, otros vieron la creciente amenaza. Si los humanos pudieran sobrevivir y prosperar en un planeta tan hostil como la Tierra, ¿qué podrían lograr si se integraran completamente? La comunidad galáctica, ¿respetarían el orden establecido o buscarían remodelarlo? El Consejo ya no debatía si la humanidad era peligrosa, sabían que lo era. La pregunta ahora era si ese peligro podía controlarse a medida que llegaba más información de sus agentes. En la Tierra, los temores del Consejo solo profundizaban. El desarrollo tecnológico de la humanidad se aceleraba a un ritmo alarmante, mientras que aún estaban por detrás de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Estaban cerrando la brecha más rápido de lo que nadie había anticipado, y aún más inquietante, sus avances se debían en gran medida a sus experiencias en la guerra. La Tierra nunca había conocido una paz duradera, lo que había moldeado a toda su sociedad.
Sus mayores logros científicos a menudo provenían de tiempos de conflicto, y su innovación en tecnología militar reflejó eso. El Consejo se dio cuenta de que sus suposiciones previas sobre la humanidad habían sido ingenuas. Habían pensado que los peligros de la Tierra limitarían su desarrollo, pero en cambio, solo los había fortalecido. Los humanos no eran simplemente los supervivientes, eran guerreros y tenían la mentalidad de una especie que había luchado por su lugar en el universo a cada paso, mientras que otras especies habían evolucionado en relativa paz. Los humanos se habían forjado en un crisol de conflictos, y esto se notaba en todo lo que hacían. El debate en el Consejo se acaloró. Algunos miembros argumentaron que debían actuar ya, mientras la humanidad aún estaba en sus inicios. En el escenario galáctico, sugirieron un ataque preventivo, algo que aseguraría que la humanidad nunca alcanzara su máximo potencial. Estas voces estaban alimentadas por el miedo a lo que la humanidad podría convertirse si se dejaba a su suerte. Otros advirtieron contra una acción tan drástica, advirtiendo que un conflicto abierto con la Tierra podría tener consecuencias imprevistas. La humanidad ya había demostrado que no cedería y que una guerra contra ellos podría desestabilizar toda la región de la galaxia. El Consejo estaba atrapado en un ciclo de indecisión, dividido entre su deseo de control y su miedo a lo que la humanidad representaba. La Tierra los había obligado a una posición en la que nunca antes habían estado, una posición en la que ya no eran la autoridad indiscutible. Y cuanto más debatían, más claro era que no había una solución fácil. No podían controlar a la humanidad, pero eran igualmente reacios a dejar que creciera sin control. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad era muy consciente de las deliberaciones del Consejo. Los líderes políticos y militares de la Tierra sabían que estaban bajo constante escrutinio y se prepararon en consecuencia. Los sistemas de defensa se mejoraron y sus flotas espaciales se expandieron. Comprendieron que su relación con el Consejo Galáctico era frágil y no tenían la intención de ser sorprendidos mientras los esfuerzos diplomáticos continuaban en la superficie. La Tierra fortificó silenciosamente su posición, lista para cualquier decisión que el Consejo pudiera tomar. A medida que el debate del Consejo Galáctico se prolongaba, se hizo cada vez más evidente que no había fe. Por consenso, algunas especies querían fomentar una alianza genuina con la Tierra, creyendo que la cooperación era la única salida. Otras veían a la humanidad como una amenaza que debía ser neutralizada antes de que se volviera demasiado poderosa, pero nadie se ponía de acuerdo sobre cómo proceder. El Consejo siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la paz y el orden en la galaxia, pero ahora se enfrentaban a un desafío que parecía desafiar sus métodos habituales de control. Finalmente, el Consejo tomó una decisión que reflejaba su incertidumbre. Permitirían que la Tierra continuara su desarrollo, pero con un monitoreo significativo del Consejo Galáctico, vigilarían de cerca a la humanidad, recopilando información sobre sus avances y vigilando sus capacidades militares. Si la humanidad mostraba signos de volverse demasiado agresiva o si intentaba expandirse a territorios reclamados por otras especies, el Consejo actuaría con rapidez para contener la amenaza. Sin embargo, la decisión del Consejo no fue de confianza, sino de por necesidad. No podían arriesgarse a una guerra abierta con la humanidad, pero tampoco podían ignorar el peligro potencial que representaba la Tierra. La incómoda realidad que seguía se basaba en un frágil equilibrio de poder, con ambos bandos sabiendo que el conflicto podía estallar en cualquier momento. La humanidad, por su parte, seguía fortaleciéndose. Sabían que la decisión del Consejo de dejarlos en paz era temporal y se preparaban para el día en que el Consejo Galáctico decidiera cambiar de rumbo. Los líderes de la Tierra no se hacían ilusiones. Entendían que todavía se les consideraba una amenaza y se aseguraron de que sus defensas estuvieran siempre listas. El miedo del Consejo había dado a la humanidad una ventana de oportunidad y pretendían usarla en su beneficio al final. El Consejo Galáctico se había visto obligado a confrontar una verdad que durante mucho tiempo habían intentado evitar. Ya no eran el único poder en la galaxia. La Tierra, el mundo mortal, había producido una especie que podía estar a su lado y tal vez incluso superarlos. La decisión del Consejo de monitorear a la humanidad fue una solución temporal a un problema mucho mayor. Sabían que algún día tendrían que afrontar la realidad de lo que la humanidad se había convertido, por ahora, en un lugar inquieto y resuelto sobre la galaxia. Pero ambas partes sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la balanza volviera a cambiar. La Tierra había sido declarada el peor mundo mortal de la galaxia, pero su gente era mucho más peligrosa que el propio planeta. El Consejo observaba, esperaba y se preparaba para el día en que la humanidad diera su siguiente paso.